La razón por la que tanta gente utiliza Duolingo es la misma razón por la que mi libro tiene aproximadamente unas 5000 descargas en un sitio pirata y nada más unas 1500 ventas en Amazon. Es un poco triste que estemos dispuestos a utilizar una herramienta inferior, como la es Duolingo, simplemente por no querer pagar algo que cuesta menos que una cerveza o que una caguama para la peda del fin de semana. Pero así es Latinoamérica, desafortunadamente, la mayoría somos así. No es que Duolingo en sí sea algo malo o que te vaya a afectar durante tu aprendizaje, pero Duolingo sí es bastante culpable de a veces hacernos simplemente seguir metas o tener objetivos que no son los necesarios para alcanzar un idioma. Estoy seguro que conoces a una persona, o quizá eres tú mismo, tú misma, que se dedica nada más a entrar a Duolingo para mantener ese streak. La racha es lo importante, mantenerla, demostrarle a todo el mundo que yo soy consistente, que soy constante. Es más, a veces cuando pierdo la racha, pago, me parece que son como 3 o 4 dólares, algo así, para mantenerla. Y no estoy hablando nada más por hablar o por echarle hate a algunas personas. Yo lo he hecho, o sea, soy culpable de esto totalmente. En algún momento estaba practicando con Duolingo y al principio lo hacía a conciencia. Mi meta era 30 de experiencia y con 30 de experiencia al día estuve aprendiendo. Pero llega un punto en el que ya no tenía tantas ganas de entrar, pero por mantener la racha lo bajé a 10 y entonces empecé a hacerlo todos los días a 10 hasta que llegué como a 200 o 300 días, algo así. Un día que estaba trabajando fuera, de repente olvidé que tenía esa racha y la perdí. En ese entonces Duolingo me dijo, oye, puedes pagar esto para mantenerla, para repararla. Y lo hice. Ahí fue cuando dije, ¿qué demonios estoy haciendo? ¿Por qué estoy pagando? Creo que eran como 3 dólares en ese entonces para reparar mi racha, que no significa nada, que de hecho hasta ahora solo me he estado autoengañando a mí mismo de que quería estar aprendiendo el idioma. El idioma en cuestión en ese entonces era francés. Pero esto de la racha y de autoengañarse a sí mismos no es mi único problema con Duolingo. El problema con Duolingo es que utiliza básicamente 2 ejercicios. Tú dirás, no es cierto, tiene muchísimos. Son básicamente 2 ejercicios. Utiliza input y utiliza output. Al final, la hipótesis del input comprensible para mí es lo que tiene más sustento al día de hoy para aprender un idioma, pero esto del puro input, nada más recibirlo y seleccionarlo, se me hace muy mal. Por ejemplo, el curso de japonés es rescatable, pero hay muchas partes donde te ponen los simbolitos, en este caso los silabarios o los kanji. Tú puedes pasarle el mouse encima o darle clic para escucharlo y obviamente ahí nada más es empatar el sonido que escuchaste con el sonido que está en la respuesta, y eso es como hacer trampa. Si es que quieres usar realmente Duolingo, yo al menos le quitaría el sonido, porque además todas las voces que están en Duolingo son automáticas, entonces tampoco es que te va a ayudar demasiado al listening. No es nada más mi problema lo del input, eso es debatible, porque para empezar con un idioma no se me hace una idea tan mala esto de traducir al español o algo así. Es un tipo de repetición espaciada mucho menos eficaz o mucho menos óptimo. Lo malo es definitivamente la parte de output, cuando te pide traducir. En mi opinión, no hay necesidad de traducir o de crear output el mismo día que acabas de aprender el idioma. Apenas tienes el idioma en tu cabeza, y si bien algunas personas creen que esta es la manera en la que pueden cimentar el idioma, como que lo que acaban de aprender lo reafirman de esta manera, hay unos ejercicios donde realmente lo que estás haciendo es nada más juntar la palabra con cómo suena o la traducción con el español, y eso invariablemente te hace pensar en ese idioma nada más. O sea, si tú estás constantemente traduciendo del inglés al español desde el inicio, de manera subconsciente vas a aprender que puedes traducir a través de tu aprendizaje del idioma. Yo jamás me detengo a pensar que she went to the park significa ella fue to the park, el parque. Nadie que hable inglés a un nivel elevado lo piensa así. Simplemente pensamos en ideas. O sea, hay veces, por ejemplo, y lo puedes comprobar con amigos tuyos que adquirieron el inglés cuando eran pequeños, ves una oración y entiendes lo que significa, pero te costaría muchísimo trabajo, o a lo mejor te es imposible decirlo rápidamente en español. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste con el idioma fue adquirirlo. No lo aprendiste, lo adquiriste. Lo que tienes que hacer es lo que muchas personas dicen, pensar en inglés. Te dejo un video acá para que sepas cómo pensar en inglés, pero a lo que nos referimos semánticamente cuando decimos pensar en inglés es más bien pensar
en el mismo idioma, o sea, pensar en las ideas del idioma. No es que estemos traduciendo lo que está en inglés al español, sino que ya entiendes la idea en el mismo idioma sin necesidad de la interferencia del español. Por eso es que muchos de tus amigos, cuando están viendo una serie, película, un videojuego, a lo mejor cuando leen algo y tú les preguntas, oye, ¿qué dice ahí? Tu amigo, a pesar de que sí entendió, sí sabe qué dice ahí, le cuesta muchísimo o le es imposible traducírtelo al español, porque tu amigo no aprendió el idioma, no es un traductor-intérprete, simplemente adquirió el idioma. Esto es bastante recurrente y pregúntale a algunos amigos, es más, ponlos a prueba, ponlos a traducir algunas palabras de la manera más rápida que pueden y vas a ver que a la mayoría le cuesta trabajo, a pesar de que tenga un nivel C1, C2. Entonces, si nos cuesta tanto trabajo traducir o interpretar algo, la diferencia es traducir es escrito y interpretar es de voz. Si eso es tan complicado, ¿por qué queremos aprender inglés de esa manera? De la manera en la que ni siquiera alguien que adquirió el idioma y está en un nivel C2 lo puede hacer de manera consistente. Si entendemos aquí el doble pensar, y obviamente cuando no puedes hacerlo, pues te vas a frustrar. Es evidente, es frustrante. ¿Por qué crees que la profesión de traductor-intérprete es tan complicada? Especialmente la de intérprete. Un intérprete tiene que estar escuchando a la persona e interpretar en ese momento. Y es mucho peor cuando es una interpretación simultánea. Porque básicamente no hay espacio, no hay tiempo en la que la persona se puede detener a interpretar. Tiene que ser al mismo tiempo. Hay otra manera de interpretar que es la consecutiva, pero para esa también es complicado porque es una persona hablando como por unos, no sé qué te gustan, 3 o 4 minutos y luego la otra persona empieza a interpretar todo lo que dijo, o sea que tienes que tener una retención increíble o tener una muy buena toma de notas. En fin, mi punto es que Duolingo nos enseña a aprender el idioma a través de traducción e interpretación. Es una buena idea al principio saber que go es ir y she es ella, claro. Y cuando digo al principio me refiero como los primeros... seamos amables, una semana de Duolingo al principio puede ser, pero después que Duolingo te siga insistiendo en que traducción, español, inglés, ¿qué es esto, no? El clásico, que te ponen la palabra en inglés y tú tienes que ponerla en español y arrastrar las palabras para que tenga sentido. No sé ustedes, de verdad no sé ustedes, pero yo cuando leo algo en inglés, en alemán, en italiano, ahora en japonés, mi primera reacción no es traducirlo al español, es intentarlo entender en el mismo idioma. Porque si lo intento traducir al español, imagínate, todos esos idiomas funcionan de manera distinta, no puedes hacer eso. Es por eso que algunas personas que les enseñaron estos, que fueron a cursos de inglés o que utilizaron Duolingo por demasiado tiempo, hablan así como de she went to her house. ¿Por qué crees que hablan así? Porque están traduciendo en su cabeza. Es por eso que no existe la fluidez. Y Duolingo, ese es el gran problema de Duolingo. La fase especialmente principiante e intermedia de un idioma, que es en donde la mayoría de ustedes está probablemente si es que están viendo este video sobre Duolingo y quieren aprender inglés en mi canal. El output o producir no es importante y tampoco deseable en esta parte. Si estás recibiendo suficiente input comprensible y si estás recibiendo suficiente información, si estás rodeado del idioma constantemente, tu output va a mejorar a la par de tu input. Te vas a dar cuenta que una vez que intentes hablar, pasado unos meses, a lo mejor un año, vas a poder hacerlo en menor o peor medida que lo que puedes escuchar o leer, pero es ahí cuando la práctica del output ya se vuelve necesaria, porque entonces ahora estamos aterrizando lo que podemos entender, escuchar y leer, ahora lo vamos a hacer para nosotros hablar. ¿Cómo? Hablando o escribiendo, como yo recomiendo para empezar. Pero Duolingo te da esto desde el principio, o sea, quiere que tengas input y output a la par, lo cual no tiene sentido. Si te pones a pensar, el output, tú es crearlo por ti mismo, que tú estés diciendo las cosas que tienes en tu cabeza. Aún no tienes nada en tu cabeza porque no tienes suficiente input. Entonces Duolingo nos enseña a frustrarnos y a decir, rayos, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo producir yo solo? ¿Por qué solo puedo hacerlo con los ejercicios de Duolingo? Porque así está diseñado Duolingo, desafortunadamente. Entonces no creas que realmente es un problema contigo, es que estás nada más usando Duolingo. Y si nada más estás usando Duolingo y no le estás dando la importancia a la inversión, yo creo que deberías dejar Duolingo por la paz.
La gran razón por la que Duolingo es tan grande y famoso, popular aquí en Latinoamérica, es que es gratis. Y en Latinoamérica no nos gusta pagar por las cosas, a pesar de que incluso pensemos que es bueno o que nos va a servir. Es un poco triste que estemos dispuestos a utilizar una herramienta inferior, como la es Duolingo, más allá del primer mes que estudias un idioma, simplemente por no querer pagar algo que cuesta menos que una cerveza o que una caguama para la peda del fin de semana. Pero así es Latinoamérica, desafortunadamente, la mayoría somos así. ¿Por qué pensamos en utilizar aplicaciones como Duolingo, Bus o algo así? ¿Por qué no lo hacemos de manera autodidacta? Aquí en el canal te digo cómo hacerlo. Y creo que podrías utilizar a Duolingo como un buen inicio en el idioma, pero eventualmente dejarlo y meterte de lleno al input comprensible, a consumir media en el idioma. Por favor, dame el beneficio de la duda. No digo que seas una mala persona por utilizar Duolingo o que seas tonto por usarlo, para nada. Pero si es lo único que estás utilizando, deberías considerar otras herramientas, otras cosas. Y si no sabes de qué estoy hablando, te voy a dejar una guía acá de paso a paso cómo aprender inglés para que te des una idea de cómo puedes usar Duolingo al principio, pero después dejarlo para algo más óptimo. Y si tú utilizas Duolingo al día de hoy, no quiero que te sientas mal, pero quiero que reconsideres por qué lo estás utilizando. ¿Es voluntad propia realmente? ¿Y ustedes qué tal? ¿Y ustedes qué tal, chicos? Les iba a decir Duolingos. Ok, dejaré de decir Duolingo ya. ¿Y ustedes qué tal? ¿Y ustedes qué tal, futuros políglotas? ¿Les gusta Duolingo? ¿Lo utilizan? ¿Cómo lo utilizan? ¿Lo dejaron de utilizar? ¿O son de esas personas que mantienen la racha nada más por mantenerla y porque creen que significa algo para los demás que lo siguen? Díganme abajo en los comentarios. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.